Salmo 41. Dice así la palabra del Señor. Salmo 41. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Al final del salmo anterior, el salmo 40, hermanos, David dijo que estaba afligido y que estaba necesitado, ¿no es cierto? Y ya vimos que nosotros podemos entender esto perfectamente, porque en muchos momentos nos sentimos así, nos sentimos débiles, afligidos y necesitados. Puede ser que nos sentimos de hecho así ahora, en este momento. Y sin duda, en momentos así, necesitamos al Señor, quien es nuestra ayuda y nuestro libertador. Necesitamos que el Señor no se tarde en escucharnos y que venga para ayudarnos. Pero muchas veces Dios responde a nuestra necesidad usando a otras personas. Es decir, Dios responde, pero no directamente desde el cielo, interviniendo milagrosamente en la situación. Ahora, por supuesto, Dios puede actuar de esa manera. Dios no está limitado a esas cosas. A veces lo hace. Pero normalmente, generalmente, lo que Dios hace es usar a otra persona para suplir las necesidades que tenemos. Usa a alguien para animarnos o le pedimos que nos lea la palabra del Señor o le pedimos que ore con nosotros. Y de hecho, muchas veces el Señor nos ayuda también de manera física, de manera material. Esta es la relación, hermanos, entonces que vemos en el Salmo 40 y con este Salmo 41. Vemos de hecho la relación en el final del Salmo 40 y el comienzo del Salmo 41. David, hermanos, había dicho que era afligido y necesitado, era débil, y aquí en este Salmo encontramos la misma descripción en el versículo 1. Y cuando habla de que él piensa en el pobre, como vamos a estudiar en un momento, vemos aquí entonces que él se refiere a la persona débil, a la persona en necesidad. Entonces fíjense, cuando David se está refiriendo en este contexto a la persona pobre, se está refiriendo a la persona débil en necesidad. Y lo que vemos es que David afirma que Dios ayuda a las personas quienes ayudan a los otros, o sea, específicamente quienes ayudan al pobre, o sea, al débil y al necesitado. Entonces, en este salmo vemos primero la afirmación de la promesa de Dios, que Él va a ayudar a la persona que piensa en el débil, que ayuda al necesitado, que lo va a bendecir, que lo va a sustentar en sus tribulaciones. Y después, basado en esa promesa, basado en esta verdad, David entonces pide ayuda al Señor a que tenga misericordia de él por el problema presente que tiene David. ¿Ok? Entonces, fíjense. David se acuerda que Dios ha dicho que Él va a ayudar al que ayudó al necesitado. David se acuerda de eso y por eso entonces ahora le pide al Señor que lo ayude en su necesidad. Hermanos, él reconoce que es débil
y que necesita la ayuda de Dios. Él había tratado bien a los necesitados, él había tratado bien a los pobres, él había tratado bien a los débiles. Por eso entonces ahora David pide al Señor que lo ayude, que le dé confianza y que cumpla su promesa y le ayude. Y después de presentar su petición, entonces David tiene la confianza de que Dios le ha oído. Y por eso, ¿cómo termina David? David termina alabando al Señor porque sabe que el Señor lo ha oído. Entonces, otra vez, es muy similar, hermanos, este Salmo 41 al Salmo 40. Recordemos que en ese Salmo David pide la ayuda de Dios en su tiempo de angustia, debido a su pecado, con confianza, porque Dios ya le había rescatado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. En este Salmo, entonces, también David nos muestra aquí el ejemplo de cómo orar basado nuestras oraciones en lo que Dios ha prometido hacer para con las personas en su situación actual. Por lo tanto, hermanos, en este Salmo aprendemos que el Hijo de Dios, que ayuda a otros en sus necesidades, pues puede tener toda la confianza de que Dios le va a ayudar en los tiempos de necesidad. Por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Cuando ayudamos a otros en su necesidad, nosotros podemos tener la confianza de que Dios nos ayudará en nuestro tiempo de necesidad. ¿Se entendió? Entonces, he titulado esta predicación Cántico de confianza, que Dios ayuda a los que ayudan. Y bajo ese título quiero compartir con ustedes dos puntos. En primer lugar, Dios bendice a las personas que piensan en el débil. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 1 al 3. Y en segundo lugar, cuando ayudamos a los necesitados, podemos tener la confianza de que Dios nos ayudará en nuestro tiempo de necesidad. Y eso lo encontramos en los versículos 4 al 12. Luego, hermanos, daremos unas aplicaciones del texto y una conclusión. Así que oremos al Señor, hermanos, para que podamos disfrutar de este salmo, el último salmo del libro 1 de todos los salmos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por bendecirnos en todo este tiempo al ir revisando, galopando estos salmos. Te pedimos, Señor, que en tu gracia tú nos des más dones para que podamos juntos disfrutar más y más de las profundidades de tu palabra. Pero por lo pronto, Señor, bajo lo que tú nos has dado, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a tener temor en nuestro corazón, en lo que aprendemos y acompañar con fe lo que oímos. Guíanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, Dios bendice a las personas que piensan en el débil. En estos primeros 3 versículos vemos el principio general de todo este salmo. Si piensas en el débil, Dios te ayudará en tu tiempo de debilidad. Esa sería una manera de resumir. Ahora, ¿por qué digo la palabra débil en vez de decir la palabra pobre? Porque creo, hermanos, que la palabra débil capta mejor la idea de esta palabra. Cuando pensamos en la palabra pobre, ¿qué es lo que se nos viene en nuestra mente? Normalmente se nos viene el asunto de una persona que no tiene dinero, ¿no es cierto? Pero no es lo que la palabra significa aquí. Aquí la palabra pobre se está refiriendo a la persona débil, a la persona indefensa, a la persona necesitada. Puede ser que tampoco tiene dinero, pero no es el único énfasis en la palabra. De hecho, en el contexto de este salmo, vemos que David está enfermo. Entonces, la aplicación más directa es para la persona que está débil por una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Así que deberíamos pensar en tal persona. Y aquí pensar, como vimos también en el salmo anterior, no se refiere solamente a pensar algo en la mente, hermanos. No. Sino que la idea aquí de pensar en alguien significa considerar a alguien, pensar en él o en ella para después entonces actuar para con esa persona, hacer algo en vez de solamente decir palabras. Ahora, esto no puede ser más aplicable para nosotros el día de hoy, hermanos. Cuando vemos a un hermano en Cristo débil por una enfermedad,
Cuando lo vemos un hermano en necesidad, indefenso, deberíamos pensar en él. Pero no solamente pensar, te estoy pensando, no, sino que tenemos que considerar su situación y después saber qué hacer, o mejor dicho, orar para entonces actuar. A veces es simplemente hablar con la persona para animarle. Puede ser, eso ya es bastante. Siempre oramos, por supuesto, pero también hay veces que hay cosas prácticas que podemos hacer. Pero tal vez es algo, a veces es un inconveniente para nosotros. Tal vez nos hace a nosotros un poco más necesitados que antes. Pero esto es el principio que vemos al inicio de este salmo. Considerar al pobre, el necesitado, en su necesidad. Deberíamos considerar, hermanos, de manera práctica lo que podemos hacer para ayudar a la persona. Y después, ¿qué hay que hacer? Después de pensar, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Después hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos, podemos ver lo que Dios promete hacer con nosotros. El versículo 1 dice, hermanos, fíjense lo que dice el texto, el Salmo 41. Dice que seremos, ¿qué? Bienaventurados, gozosos, felices. Los que consideran los necesitados y actúan para su bien recibirán las bendiciones de Dios. David nos explica cuáles son estas bendiciones en los siguientes versículos. Mire lo que dice el texto. En el día malo, ¿qué dice? Lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Vemos, hermanos, cómo Dios bendice a la persona que ayuda al necesitado, lo libra en el día malo, lo guarda y le da vida. Es decir, eventualmente esta persona también va a sentirse débil. Sí, por supuesto. Un día va a venir el día, un día viene el día malo. Un día o varios días malos. Vamos a estar débiles en su momento. También nosotros vamos a tener necesidad. Pero Dios promete ayudarlo en su angustia, en su tribulación, en su enfermedad. Será bienaventurado aún aquí en la tierra y no entregado a la voluntad de sus enemigos. Como hemos visto mucho en el pasado, esto no significa que la persona nunca va a tener problemas. Hermanos, tenemos que ir madurando, estamos viendo que esto no significa que nunca va a tener problemas, que nunca va a sufrir una enfermedad o que nunca va a sufrir ataques de los enemigos de Dios. Va a haber esos ataques, pero Dios le va a preservar, Dios le va a ayudar. En el versículo 3 podemos ver cómo David está pensando especialmente entonces en la persona débil y necesitada por la enfermedad. Mire lo que dice el texto. Fíjese, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirás toda su cama en su enfermedad. Cuando la persona que ha ayudado a los débiles y necesitados, la persona que ha mostrado misericordia para con los enfermos, ahora está sufriendo en su propio lecho de dolor, dice el texto, hermanos, que Dios lo confortará. Ahora, ¿qué significa la frase mullirá toda su cama? Pues es una manera de expresar que Dios hace que el lecho ya sea más cómodo. O sea, aún en estos detalles el Señor está. La palabra original se refiere aquí a cambiar, volver, mover. Sabemos que cuando uno está enfermo tiene que estar en cama mucho, ¿no es cierto? Y cuando estamos mucho en cama, ¿qué comienza a pasar? Nos comienza a doler el cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Porque por estar en la misma posición todo el tiempo. Pero David nos dice que Dios va a mullir la cama, o sea, Él incluso hasta la va a hacer más cómoda. La idea ante todo es que Dios va a ayudar por medio de sanar a la persona para que se levante de su cama. Por lo tanto, hermanos, este es el principio entonces que David afirma en este principio del Salmo. Hermanos, Dios bendice a la persona que piensa en el débil. Dios ayudará a la persona que ayuda a otros. Cuando ayudamos a otros en su necesidad, podemos tener la confianza que Dios nos va a ayudar en nuestro tiempo de necesidad. Ahora, hermanos, basado en esta verdad, David va a pedir entonces ayuda al Señor. David sabe eso y ahora pues, Señor, tú me diste tu mano y yo me voy a subir al hombro. Pero con confianza, porque el Señor se lo ha mostrado en la palabra.
Él reconoce el principio que apenas ha enseñado en los versículos 1 al 3, que los que ayudan a los débiles serán ayudados en su debilidad. Ahora entonces que David está en esta misma situación de debilidad, probablemente una enfermedad seria, pide al Señor, basado en su confianza en esta verdad, en este principio, entonces ahora pide esto y entonces con eso nosotros aprendemos, en segundo lugar, el segundo punto de la predicación, es que cuando ayudamos a los necesitados, podemos tener la confianza que Dios nos ayudará en nuestro tiempo de necesidad. Y eso es el resto del Salmo. Hermanos, en los versículos 4 al 10 vemos la petición, vemos la oración de David, reconociendo que Dios bendice a aquellos que piensan en el pobre, que David ahora entonces pide ayuda en su propio tiempo de debilidad. Observe por favor el versículo 4. Mire lo que dice. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sabe que Dios ha prometido ayudar a aquel que piensa en el pobre, ¿no es cierto? David lo ha hecho y ahora él es un pobre. Ahora él es una persona débil. En ese momento ahora David es una persona necesitada y por lo tanto pide misericordia a Dios. Pide que Dios cumpla su promesa en su vida. Después nos dice por qué necesita misericordia. David nos dice aquí en este salmo por qué pide misericordia. ¿Qué dice? ¿Por qué lo pide? Mira el salmo. ¿Por qué pide misericordia? Porque él ha pecado. Dice, sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Como ustedes se acordarán, estos salmos recientes, ¿se acuerdan? A lo largo de todos estos salmos, han tenido este tema, ¿no es cierto? Las consecuencias hasta físicas producto del pecado. Pero también estos salmos nos enseñan que podemos orar para pedir perdón y misericordia. Es lo mismo aquí. David pide perdón y sabe que Dios va a responder, sabe que va a recibir misericordia porque él, en primer lugar, se ha arrepentido y porque Dios promete ayudar a aquel que ayuda a los necesitados. Pero sus enemigos quieren su muerte. Mire lo que dice el versículo 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y lo que es peor, hermanos, los que estaban visitando en su tiempo de enfermedad, estaban actuando como hipócritas. Mire por favor el versículo 6. Dice, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Ahora, hermanos, escúchenme. Quiero que me acompañen a que recreemos esta situación. Estos hombres vienen a visitarle, ¿no es cierto? Y estos hombres, estos hermanitos, vienen con las palabras apropiadas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¿Todo bien? No, pues no te sientes bien porque estás enfermo, mi hermano. Te estoy visitando. Entonces luego dice, espero que te mejores pronto. Son palabras correctas, son las apropiadas, lo que el manual nos ha enseñado, ¿no es cierto? Pero cuando ya salieron, hablan entre sí diciendo, está muy mal, ¿no? Pues es lo que merece, porque es pecador. Muy pronto va a morir, ya no va a estar más con nosotros. Esto es lo que hacían estos hombres. Es lo que vemos en los versículos 7 al 8. Vaya conmigo, por favor, a los versículos 7 al 8. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ahora, fíjense, estos hombres no le dicen esto a la persona en la cama. Claro, es como que no, pues el manual no dice que hay que decir eso. Pero cuando salen de allí, murmuran en contra de él, diciendo que Dios le había castigado y por eso está en cama sin poder levantarse. Y muchas veces es como nosotros, hermanos, muchas veces juzgamos a otros.
pensando que están enfermos o pasando por alguna tribulación debido a su pecado, pensamos que nosotros sabemos lo que Dios piensa o está haciendo. Puede ser que hablamos bien a la persona en su cara, ¿no es cierto? Lo fuimos a visitar, ¿todo bien? Sí, qué mal, bueno, voy a estar no por vos. Lindo, lindas palabras, muy bien, ¿eh? Bien. Puede ser que le decimos todas esas cosas en la cara, pero como estamos con otros, cuando ya estamos con la familia en casa, hablamos mal de la persona, juzgamos a la ligera, o cuando pensamos en nuestras propias mentes, en la situación de la persona, presumimos que sabemos lo que Dios está haciendo. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos muchas veces lo que Dios está haciendo. Y si queremos decir algo porque pensamos que la persona está en pecado y por eso está sufriendo, mis queridos hermanos, que le hablemos en la cara. Hagamos el esfuerzo y el sacrificio de hablarlo, decírselo a la persona, aún enfermo. Pero hermano John, está enfermo. ¿Cómo le vamos? Pero bueno, es lo que hay que decirle a veces. Hermano John, pero no hay que llevarle flores a la persona que está enferma. Y chocolates y decir, vamos, ánimo, ánimo. Sí, pero también, si tú entiendes que puede ser por un tema de pecado, ese es el momento. Tenemos que tratar de hacer eso en vez de irnos a la casa y luego chusmear entre la familia, peor con otros en la iglesia. Suele pasarnos y son cosas que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Pero lo peor para David es que no solamente sus enemigos en general, no solamente la gente en general actuaba así, sino que ¿sabe quién también? ¿Sabes quién también, Sebastián? No lo vas a imaginar. Su mejor amigo. Mire lo que dice el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañón. Aquí el texto, la frase, el hombre de su paz, es una frase que habla de su mejor amigo, la persona en quien confiaba, quien comía de su pan y esa persona le había traicionado a David. Es alguien con quien David tenía una relación muy cercana, comiendo su mismo pan con la persona. En el contexto de ese entonces, habla de una relación cercana, una relación de confianza. Y lo que es más, parece que David estaba sirviéndole la comida, de hecho. El texto habla de esa persona, la que comía de mi pan. O sea, estaban comiendo juntos y posiblemente hasta en la casa de David. Y esta persona en quien David confiaba le traicionó, le abandonó. Y hermanos, tenemos registrada en la historia bíblica una situación en donde precisamente esto pasó con David. En 2 de Samuel, capítulo 15 al 17, leemos de lo que le pasó durante la rebelión que tuvo con su propio hijo Absalón. Cuando su propio hijo se levantó en contra de David, su padre, para arrebatarle el reino. Y una cosa que sucedió durante esa rebelión es que un hombre llamado Aitofel, el consejero, pero también el amigo de David, toma el lado traidor, toma el lado de Absalón, traiciona a David y trabajó con Absalón para planear la destrucción de su amigo David. Es probable que David se refiere entonces a esa situación. Es probable que David esté pensando en Aitofel allí, en el Salmo 41. Dice que esta persona alzó contra mí su calcañar, o sea, su talón. Hermanos, y esta frase, aunque muchos de nosotros ya estamos un poco más acostumbrados a esta frase, es una descripción metafórica de que la persona había abandonado a David. Se había ido hacia el otro lado. Por eso dice, alzó el calcañar, alzó el talón, se fue para otra dirección. Podemos imaginar entonces a esta persona levantando su talón en dirección contraria a David, abandonando a David.
Y cuando esto sucede, hermanos, es muy fuerte. Hace un par de, no sé si años, pero ya hace mucho tiempo, ¿se acuerdan cuando hicimos una predicación del Salmo 23 y hablamos de las sombras de la muerte? Una de las maneras de entender que estamos cercanos a morir es cuando nos enfermamos. La muerte nos está enviando sus mensajeros diciéndonos: Olis, nos vemos en un rato. No ahorita, pero nos vemos en un rato. Otro mensajero de la muerte, ¿saben cuál es? Las traiciones. Hola, muy pronto nos vemos. Son mensajeros de la muerte. Y hermanos, cuando hay traición, es una situación muy, muy, muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. En verdad, una persona que ha sido traicionada acá sabe que incluso hasta a veces es peor que estar enfermo. Tal vez tú te has sentido así, traicionado por alguien, a lo mejor alguien de tu familia, a lo mejor un hermano de la iglesia. Y eso es muy, muy triste. Pero puede suceder. Ahora, creo que es importante entonces recordar, en primer lugar, que generalmente nos sentimos así, no es porque la otra persona en verdad quería traicionarnos, sino que es la consecuencia del pecado. Pero a veces puede ser real, una persona te traiciona, una persona en quien confías traicionó tu confianza. Y hermanos, esto nos afecta muchísimo. Pero así como David, aquí podemos pedir la misericordia de Dios. Y ante todo nos puede consolar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos entiende. Hermanos, Dios se hizo hombre y parte de las razones es para mostrarnos que Él entiende nuestros dolores. Y una de las cosas que Él entiende es cuando los hombres nos traicionan. Hermanos, Cristo mismo cita este versículo cuando Él habló allí en la cena que tuvo con sus discípulos, allí en Juan capítulo 13, versículo 18, cuando Judas lo traicionó. El texto dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y después el Señor Jesucristo profetiza de cómo alguien le iba a traicionar. Y nosotros sabemos la historia, ¿no? Fue Judas. Y hermanos, ¿por qué les hago recuerdo de esto? Porque Cristo pasó lo mismo. Por eso Él entiende bien tu situación. Entonces David pide otra vez, así como en el versículo 4, que Dios tenga misericordia de él, que le haga levantar, y dice, para que él diera a sus enemigos el pan. Recordemos, hermanos, que en los salmos David no está simplemente buscando venganza personal. Por favor, recordemos esto. Esto no tiene que ver con un tema de venganza personal, sino que David está preocupado por el honor de Dios. David está preocupado por el celo del Señor, el nombre de Dios. Entonces el salmista quiere ser levantado para que se exponga la maldad de los enemigos de Dios y pide entonces que sean castigados conforme a su pecado. Y en este sentido podemos ver la confianza de David en los versículos 11 al 12. La confianza de que Dios le oye y va a responder. Mire conmigo, por favor, los versículos 11 y 12. Dice el texto: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Dice que sabe que el favor de Dios está sobre él, que le ha agradado a Dios, y debido al hecho de que sus enemigos no habían triunfado sobre él, sabe que Dios le responderá porque él ha sustentado, el Señor lo ha sustentado a David en su integridad y porque va a permitir que él esté bajo la presencia del Señor siempre. Hermanos, es con esta confianza entonces que David puede hacer estas peticiones en los versículos anteriores. Y nosotros, hermanos, también, cuando estamos convencidos que tenemos el favor de nuestro Dios, de nuestro Padre,
entonces tenemos la confianza para pedirle lo que necesitamos, lo que queremos. En este sentido, lo que queremos en el contexto de la necesidad que estamos teniendo. Hermanos, como ustedes pueden ver, tenemos grandes privilegios como hijos adoptados de Dios. Tenemos, hermanos, grandes bendiciones. Hermanos, escúchenme, si pudiéramos meditar más entonces en nuestra salvación y entender más plenamente los beneficios de ser hijos de Dios, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna duda, no tendríamos tantas preocupaciones en nuestro tiempo de necesidad. Porque, hermanos, fíjense este hermoso salmo que se nos muestra. Hermanos, escúchenme, ¿ustedes se acuerdan cuál era el propósito del primer libro de los salmos? El primer libro de los salmos apunta a algo. Mostrarnos las injusticias que van a vivir los justos, la injusticia que van a vivir los de la simiente de la mujer, que siempre va a haber guerra con la simiente de Satanás y que van a vivir en injusticias. Sin embargo, Dios lo va a sostener. Y hermanos, en medio de todo eso, vemos entonces aquí las grandes bendiciones que tenemos aún en las injusticias. Tenemos grandes bendiciones por estar bajo el amparo de nuestro Señor. Aún en las injusticias, el Señor oye nuestras oraciones y atiende nuestras necesidades. Por eso Pablo dijo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, cuando conocemos esto, ahora con confianza podemos orar. Hermanos, el Señor nos ha dado a Cristo, por lo tanto, podemos pedir lo que necesitamos para vivir en este mundo. Y finalmente, en el versículo 13, encontramos la conclusión. Pero hermanos, no solamente encontramos la conclusión del Salmo, porque en este texto encontramos la conclusión de todos los 40 salmos anteriores. Y esto, hermanos, debería llevarnos a alabar a Dios, a adorar su santo nombre, a darle gracias por quién es Él y por lo que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, escúchenme, toda la doctrina cristiana debería entonces terminar así. Hermanos, toda la doctrina cristiana debería terminar en doxología, en alabanza, glorificando a nuestro Dios. Y hermanos, este es el ejemplo bíblico que tenemos para que entendamos cómo estructurar nuestros cultos. Hermanos, escúchenme, los salmos es el libro con el cual el pueblo israelita cantaba y oraba al Señor. Y aquí encontramos una estructura, hermanos, del culto de adoración a Dios. ¿Cómo deberíamos terminar entonces nuestros cultos? Deberíamos terminar dando doxologías a nuestro Dios. Así es como aprendemos de los salmos, eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Es por eso que las iglesias que son solo escritura, las iglesias que buscan que solo la escritura la molde absolutamente todas las cosas, es que terminan entonces con una doxología al Señor en sus cultos. Y esto dice, hermanos, fíjense, dice el texto del versículo 13, dice, por los siglos de los siglos. O sea, para siempre. Alabamos a Dios primero aquí en este mundo, en toda situación, ya sea que parezca la situación buena o mala, como sea, Dios debe ser glorificado. Y después alabamos al Señor por toda la eternidad. Pero luego el texto dice, amén y amén. ¿Lo ven? Con esto entonces David afirma la veracidad de lo que está escrito. Hermanos, nosotros podemos decirlo también cuando estamos de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. Hermanos, aquí una vez más encontramos este ejemplo bíblico. Cada vez que nos encontramos con afirmaciones de Dios, nuestro deber es decir amén. Por eso, hermanos, es que cada vez que entonces, ya sea que encontremos algo positivo o algo negativo, siempre entonces debemos honrar a Dios y glorificar a Dios por su sabiduría, diciendo amén. Siempre, hermanos. Por eso, hermanos, en el culto de adoración debemos pasar adorando al Señor diciendo amén.
Lo hacemos cada vez que leemos la palabra, ¿no es cierto? Leemos la palabra y luego decimos, ¿cómo terminamos en el momento de la lectura de la palabra? Amén. Lo hacemos cuando oramos y decimos, amén. Lo hacemos cada vez que cantamos, después de cada himno que viene. Amén. Y lo debemos hacer, hermanos, cada vez que oímos la palabra de Dios. Aún en medio de la palabra de Dios, de vuelta, aún cuando eso sea negativo. Pero dado que lo dijo Dios, eso es una verdad y tenemos que decir amén. Hermanos, escúcheme, hacerlo es una reacción cristiana y correcta a lo que Dios nos ha dado, como nuestro testimonio a lo que hemos aprendido en el mensaje, porque son parte de la palabra de Dios. Amén. Entonces, permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este salmo. Este salmo, hermanos, Cristo lo explica mejor, obvio, Él es la luz, y lo resume en un texto. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Él era el maestro. Pocas palabras. Yo que puse como el título de mi predicación, cántico, me maté, ¿eh? No busqué IA, procuro no buscar IA, me abstengo de la IA. Pero miren lo que el Señor dijo, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya está. Eso es lo que resume el Salmo 41. Hermanos, Dios ayudará a su pueblo en su necesidad cuando ellos ayudan a aquellos que son débiles y necesitados. Ahora, hermanos, es muy importante que entendamos bien este principio, por favor. Porque sin duda, como cristianos, podemos tener toda la confianza de la ayuda de Dios en nuestras tribulaciones. Específicamente aquí, en cuanto a las enfermedades. Aunque, por supuesto, la aplicación es más amplia. Hermanos, estamos en Cristo, somos hijos de Dios y no tenemos que dudar de que nuestro Padre nos ama y nos va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ahora bien, pero lo que este salmo enfatiza es que no tiene sentido para alguien pedir la ayuda de Dios en su tiempo de necesidad si nunca ayudó a otros en sus necesidades. ¿Lo entendiste o no? Lo vuelvo a decir. Lo que este salmo enfatiza es que no tiene sentido para alguien pedir la ayuda de Dios en su tiempo de necesidad si nunca ayuda a otros en sus necesidades. Si quieres tener la confianza de recibir la liberación y ayuda de Dios en tu tiempo de angustia, mi querido hermano, necesitas ser una persona que considera y ayuda a los necesitados. Lo voy a decir bien feo. Si eres una sanguijuela, no pretendas tener la confianza de que vas a ser ayudado. Si eres un egoísta, no pretendas tener la confianza de que vas a ser ayudado. Hablo a mi hermano que está aquí. No le estoy hablando al que no es creyente. Ahora, hermanos, quiero que se entienda bien. No digo esto porque creemos en una salvación por obras, para nada. No es cuestión de merecer el amor y la gracia de Dios, porque no podemos. Sino más bien es porque una fe viva y verdadera, hermanos, produce frutos. Y uno de estos frutos, ¿saben cuál es? Es el amor verdadero. Es el amor activo para con otros, especialmente a aquellos de la familia de la fe. Hermanos, escuchen por favor lo que dijo el apóstol Juan de las personas que dicen que son cristianas y que son verdaderos cristianos. Oigan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amamos a los hermanos para que Dios nos ame, no, hermanos. Sino que una prueba de que somos hijos de Dios, hermanos, es simple, es que amamos a los hermanos. Y cuando mostramos que amamos a Dios por medio de amar a otros, hermanos, eso nos da la confianza que como hijos de Dios, Él nos va a ayudar en nuestra necesidad. Y para enfatizar aún cuán importante es esto para el Señor, vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, versículos 31 al 46. Dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, cuando ayudas a un hijo de Dios, o sea, a tu hermano, lo haces por Cristo. Lo haces por Dios. Y hermanos, esto nos anima mucho. Este es el énfasis en el Salmo 41. Pero fíjate también que cuando no ayudas a tu hermano necesitado y afligido, tú entonces no ves a Cristo. Y como no ves a Cristo, no lo haces por Cristo. Entonces es como dejar a Cristo en la misma situación. Entonces, el pensar en el pobre, en considerarlo y ayudar al débil y necesitado, hermanos, es un fruto del verdadero creyente. Y aquel que no lo hace, no va a tener la confianza de su salvación. Y otra vez enfatizo, quiero volver a enfatizar esto para todos.
No es salvación por obras, no es merecer la ayuda de Dios, pero la persona a quien Dios promete ayudar es su hijo, y los hijos de Dios ayudan a otros, ayudan a sus hermanos en Cristo. Entonces, si no lo haces, tú tienes que preguntarte el por qué, y yo te lo voy a responder, porque tienes el espíritu de Caín, que mató a su hermano Abel. Y al mismo tiempo, aun cuando David ha actuado así y por eso pide con confianza la ayuda de Dios, hermanos, David pide por la misericordia de Dios. Y quiero enfatizar lo que he dicho. David no pide por lo que merece. Hermanos, David no pide esto porque él dice, hey, yo hice esto, Señor, y me lo merezco. No, no, no. David pide esto porque Dios lo prometió. Y tenemos que aprender a diferenciar las cosas. Señor, yo te pido esto porque en tu gracia tú has prometido esto. Pero estoy consciente de que no lo merezco. Hermanos, Él lo pide por misericordia. David no dice, Señor, he ayudado a otros, por eso merezco que me ayudes. No, Él reconoce que todo es de la misericordia de Dios. Hermanos, Él reconoce que está en pecado. Él reconoce que está en pecado. Y de hecho, entonces, en pecado, hermanos, Él dice, contra ti he pecado, Señor. Yo estoy consciente de mi necesidad. Estoy consciente de que soy pecador. Y por eso soy consciente que lo que te lo pido por tu gracia. Solamente entonces pide la misericordia de Dios en su vida. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en nuestras vidas. Y hermanos, escúchenme. Hermano, por favor, escúchenme. Lo que tú estás pidiendo es misericordia. Por lo tanto, si Dios no lo hace, ¿Dios es justo? Es justo. Si Dios aún no lo hace, no te sana, no te ayuda en tu tiempo de necesidad, igual es justo. ¿Lo ven? Puede ser que a veces, hermanos, la razón por la cual no encontramos, la razón por la cual nos encontramos en tiempo de necesidad y dificultad y parece que no estamos siendo librados o guardados, es porque no hemos ayudado a otros en sus necesidades. Puede ser que esa sea la razón. Puede ser que la razón por la cual la gente no nos está buscando para ayudarnos es porque cuando ellos estaban en necesidades, no los buscamos a ellos para ayudarlos. Puede ser. Puede ser. Por supuesto, nosotros nunca deberíamos usar esto como una excusa, ¿no? Hey, pues no me ayudó en mi necesidad, entonces no le ayudo a él. El rencor purí. Para nada, hermanos. ¿Saben qué dice la Escritura con respecto a qué es el amor? El amor es sacrificial. El amor es sacrificial. Las madres aquí lo saben muy bien. Nuestros hijos no se portan bien. Confirma, ven. Y sin embargo, por amor, los esposos tampoco nos portamos bien. Por si acaso, hijos. Nosotros tampoco nos portamos bien. ¿Y por qué son tan buenas con nosotros? Porque nos aman. Y la billetera no. Porque nos aman. Hermanos, el amor es sacrificial. No piensa en sí mismo. Pero creo que este salmo nos muestra que el resultado natural de ser una persona egoísta y siempre enfocada en sí misma es no recibir la ayuda de parte de otros cuando la necesitan. Y eso también es verdad, hermanos. Entonces, que nos examinemos. Esto es un salmo que nos lleva a que estemos en examen. Mi querido hermano, escúchame, examina cómo están tus relaciones con otros. Hermano, escúchame, examina cómo están tus relaciones con la familia de la fe. Examina cómo están tus relaciones con tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Hey, pero no estés pensando, pero yo me llevo bien con mi hermano que está allá en Hawái.
No, 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 no. Examina cómo está tu relación con los hermanos en tu iglesia local. Escúchame, no es correcto esperar que Dios responda a todas mis peticiones por ayuda, que me libre de todas mis angustias y me sustente en tiempos difíciles, cuando soy una persona tan egoísta que siempre me enfoco en mí mismo y en mis problemas y no tomo el tiempo para abrir mis ojos y ver a otros que están sufriendo y que puedo ayudarles. Y mi querido hermano, no te hagas la víctima de que, ay, pero yo no sé cómo lo puedo ayudar. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder ayudar a ese hermano. Ya no eres inútil. Fuimos inútiles, pero ahora estamos en Cristo. Creo que esto es una buena llamada de atención para todos nosotros hoy en día, hermanos, porque, por supuesto, muchos de ustedes han pasado o todavía están pasando por momentos muy difíciles. Algunos de ustedes están en sus propias enfermedades o en las enfermedades de sus seres queridos y es completamente entendible, hermanos, escúchame, es entendible que se enfoque en esto, obvio, es entendible que se enfoque en su vida y en su familia, es verdad. Pero si somos cristianos, también somos llamados a levantar nuestros ojos y no solamente enfocarnos en lo que está pasando en mi vida y en mi familia, sino también lo que está pasando en mi familia espiritual, con mis hermanos y mis hermanas en Cristo, con quienes comparto una relación y he hecho un pacto con ellos, una relación más estrecha que la propia sangre. Porque hemos sido salvos, hermanos, por la sangre de Cristo, adoptados en la familia de Dios, y ahora somos familia por la eternidad. Que no descuidemos, es verdad, a nuestras propias familias, por supuesto, pero que también no olvidemos, hermanos, a considerar al pobre, o sea, al necesitado, o sea, al débil en nuestra iglesia. ¿Queremos la ayuda de Dios? Necesitamos su misericordia cuando estamos débiles y necesitados. Entonces necesitamos también mostrar misericordia y ayudar a los pobres y débiles y necesitados en su tiempo de dificultad, hermanos. Y también que nos esforcemos a ayudar a otros, aun cuando ellos no nos han ayudado a nosotros. Porque esto también puede pasar que nos vamos con esta aplicación. Hermanos, pero esto es lo que significa ser como Cristo. Amar como Cristo. Es lo que significa actuar como Él y seguir su ejemplo. Hermanos, ¿cómo Cristo nos amó? Pablo dice que Él nos amó aun cuando éramos enemigos de Él. ¿Se acuerdan el texto? Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo nos ayudó. Nosotros, pobres, necesitados de todo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, no lo merecíamos. De hecho, merecíamos una sola cosa, la ira de Dios. Y de todos modos, se sacrificó a sí mismo para que tengamos la vida eterna. Por eso podemos entonces, hermanos, ayudar a otros. Podemos ayudar a nuestros hermanos en su necesidad. Hermanos, no porque lo merezcan. ¿Sí o no, mi querida hermana, que a veces los hermanos no se merecen que lo ayudemos? A veces no merecen porque somos egoístas. No nos merecemos que nos ayuden. Es una vergüenza. Pero gracias a Dios por esos hermanos que siguen a Cristo y que lo hacen por Cristo. Entonces, hermanos, los ayudamos no porque lo merezcan, sino porque así Cristo hizo conmigo y así hizo Cristo contigo. Y si no has recibido entonces esta salvación de tus pecados, tú dirás, John, es que yo soy rencoroso. Es que yo no me olvido, la tengo todas en una lista y la saco cuando sea necesario. Mi querido hermano, echa atrás esa lista. Echa atrás esa lista. Y mi querido amigo, deja el rencor. Sé libre de esa cárcel.
Porque esa cárcel, toda esa cárcel es hecha por ti mismo, por tus pecados. Mi querido amigo y amiga, el Señor te está dando ahora el regalo de su gran amor y en su gracia de perdonarte los pecados si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo. Mi querido amigo, no tienes que salir de aquí y actuar de manera perfecta para merecer tu salvación y el perdón de tus pecados. Amigo, escúchame, tú no puedes hacer eso. Lo que Dios te llama simplemente es a reconocerte como un necesitado, a reconocerte que eres pecador, a reconocerte de arrepentirte de ser quien eres y poner tu fe en la obra de otro. Esto es, en la obra de Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz, pagando por los pecados de todo aquel que quiere ser librado de sus pecados. Entonces, que seamos entonces como Cristo. Que este salmo nos anime a continuar viviendo por otros, sirviendo a otros. Y esto no es solamente, escúchame bien hermano, escúchame bien, esto no es solamente dar dólares. No. Esto no es solamente agarrar y dar dólares a las personas en la calle, no. No es simplemente dar la ropa vieja a alguien que no lo tiene, no. Sin duda podemos ayudar a personas así en función de lo que Dios nos dé oportunidad para hacerlo. Sí, por supuesto. No detengas tu mano en eso. Pero la clave, hermanos, aquí es cómo tratas a aquellos que están cercanos a ti. A los débiles y necesitados en tu propia familia. Por ejemplo, es cómo tratas a tu esposo o cómo tratas a tu esposa en su tiempo de tribulación. Cómo tratas a tus hijos en su tiempo de dificultad. Cómo tratas a tus padres en sus tiempos de angustia. La clave es cómo tratas con aquellos en tu iglesia local, aquellos con quienes tienes una relación cercana. Es todo lo opuesto a lo que hizo Ahitofel, el mejor amigo de David. Es todo lo contrario a lo que hizo Judas, el discípulo de Cristo. Y cuando lo hacemos, cuando ayudamos a nuestros hermanos en sus necesidades, no perfectamente, pero siguiendo el ejemplo de Cristo, hermanos, escúchame, que esto nos anime entonces a confiar que Dios nos va a ayudar en la aflicción. Esto no significa que tú nunca tendrás problemas, que nunca te vas a enfermar. Lo que significa es que Dios estará contigo y te librará en el tiempo justo. Amén. Como conclusión, hermanos, entonces, cuando ayudamos a otros en sus necesidades, podemos tener la confianza que Dios nos ayudará en nuestro tiempo de angustia. Oremos al Señor.